Bueno, entonces lo dicho hasta aquí. Hay una serie de brechas que tienen que ver no solamente con la operatividad de la tecnología, sino con las formas de pensamiento que se han alterado, el valor de la información, el rol de la institución educativa, etcétera. Pero en este contexto que ha dejado desnudo, digamos, y que ha enfatizado estas brechas, la solución se dice viene por el lado de la apropiación más técnica, de la capacitación, de las metodologías, de las plataformas, de los soportes. En paralelo, hay una operación, digamos, del propio sistema y de esta versión del capitalismo para constituir una subjetividad sobre la base de esa idea, ese discurso es el discurso imperante, digamos, de alguna manera. Pues bien, entonces, ¿qué hacer? ¿O qué rol queda? ¿O qué le corresponde a la universidad y a la educación en ese sentido? Para mí, algo muy básico, no olvidar, tener muy presente que la educación es un acto político. ¿Y por qué es un acto político? Porque formamos ciudadanos. En tanto estamos formando ciudadanos, la educación siempre va a ser un acto político. ¿Qué significa eso? En buena cuenta que ahora que se habla mucho de ciudadanía digital, pensemos justamente toda esta tecnología y todos estos soportes no solamente como eso, no solamente como plataformas, no solamente como constructos técnicos, sino justamente ser críticos con las implicancias, digamos, de las implicancias políticas de estos soportes, las implicancias culturales de estos soportes, y más bien encontrar allí ese campo de crítica constante, de crítica y resistencia al poder, finalmente, que es, digamos, lo que debería operar de alguna manera una mirada crítica de la educación. En buena medida, la pandemia un poco desnudó algo muy claro, y es que el primer reclamo de muchos padres de familia, de muchos espacios, era que no podía costar igual, digamos, el tema de la educación. Por un lado, bastante justificado por un tema de logística, pero, digamos, esa queja también representaba algo de fondo, ¿no? Y es que están pagando por una suerte de ceremonia con la información, una suerte de ceremonia de operaciones que ya no existe en buena cuenta desde antes. O sea, pensar que el hecho de que el estudiante esté en el salón necesariamente garantizaba un mejor proceso educativo eh, es algo que podría estar en discusión. Yo soy partidario de que sí, se pierde muchísimo en la educación virtual. Hay mucho del contacto con el estudiante que no está, el espacio de sociabilización propio de lo que es la educación queda en entredicho, en fin, completamente de acuerdo. Pero por otro lado, y en el otro extremo, digamos, ya había partes en la propia lógica del proceso educativo de cualquier universidad o colegio que ya estaban un poco desfasados o bastante desfasados y que no habían encontrado solución. El alumno está desconectado por hiperconexión desde hace ya lustros, si no décadas, y esa es una lucha que sigue ahí en el aire. Entonces, en buena cuenta, el salto a las plataformas de este tipo ha supuesto que digamos, como digo, esa suerte de ritual en torno a un tipo de transmisión que ya estaba en entredicho y que ya tenía su propia crisis, se ha agudizado con esto, ¿no? Pero nuevamente, sí se pierde, creo yo, mucho con la educación virtual, pero bueno, no hay otra opción. Y por otro lado también hay potencias, ¿no? Como siempre emergen potencias y hay potencias que abren posibilidades a otro tipo de interacción, a otro tipo de contenidos, en fin. Pero digamos, en ese reclamo inicial, lo que había es que, digamos, había una suerte de búsqueda de algo que desde hace mucho tiempo ya está en entredicho, ¿no? O sea, el propio modelo de transmisión educativa, el propio contenidos, cómo se organiza la educación, está desfasado respecto a un alumnado que está en otro régimen informacional ya desde hace buen rato. No es una novedad y no es algo que haya ocurrido con la pandemia y que sea producto de este salto a lo digital eso está, o a lo virtual, eso está desde mucho antes. Lo segundo que evidencia es que hay una falta de capacitación tremenda en dos niveles, en el nivel, como digo, técnico, en el nivel de soporte de plataformas y su uso, a nivel de metodología también. Pero, más importante que eso, hay una falta de capacitación sobre lo que implica políticamente este soporte y esta tecnología y lo que implica el régimen informacional a nivel, como digo, cultural, social, político. Educar en ciudadanía digital, por ejemplo, tendría que ver con repensar
en espacios entre docentes y con alumnos, qué ocurre hoy en día con estas formas de vigilancia, con estas formas de control, qué ocurre hoy en día con el uso de la data, qué ocurre con la propiedad de la data producto de estas clases, cómo se va a usar eso, cuáles son los espacios legales, en fin, qué derechos se están vulnerando o no con la privacidad, con la posesión de esa información. Yo creo que son discusiones que más bien contribuyen al hecho de esta idea de que formamos ciudadanos y ahora son ciudadanos digitales. En la línea, recojo lo que había dicho, ¿no? En la línea de lo que plantea, por ejemplo, Evgeny Morozov, que dice, ok, ¿cuál es la solución? Si es que 5 empresas son dueñas de toda nuestra data y lucran con eso y nosotros no somos propietarios, ¿qué se puede hacer? Hay una opción pública, estatal, en fin. Ciernice, que también tiene un libro en esa línea que se llama Capitalismo y Plataforma, justamente, también un poco recoge esa problemática, ¿no? Ciernice, que incluso va más allá, dice debería reforzarse una vía de socializar este tipo de funciones, este tipo de medios, o deberían haber más presencia de sindicatos de empresas digitales, en fin. Pero ese tipo de discusiones creo que están en este momento todavía pasando un poco de largo en muchos espacios de la universidad, que se ha preocupado más, repito, por el discurso de adoptemos la tecnología, adoptemos la metodología y saldemos, digamos, esa brecha más técnica y más pragmática, pero estas discusiones, que son las que deberían ser medulares en la universidad hoy, están pasando un poco de lado. En ese sentido, creo que la pandemia ha revelado que hay una carencia de infraestructura en términos de conexión, en términos de acceso a las máquinas, en términos de conexión estable también, en términos de redes, en fin. Hay una carencia de capacitación, tanto a nivel técnico, evidentemente, como a nivel discursivo, que es lo que decía. Y finalmente hay una carencia de legislación también, ¿no? ¿Qué va a pasar con la precarización del trabajo? Que se está dando en muchos niveles, qué está pasando con temas de propiedad, de data, de uso de data, imagen, etcétera. Creo que son también espacios que han quedado revelados con esto. Bueno, creo que esas son las tres conexiones que por el momento comparto acá en términos de tecnología, educación y un poco lo que ha sido la pandemia. Gracias por ver el video y si les ha gustado, compártanlo.